En el crepúsculo de sus días, el Papa Francisco caminaba con pasos pausados por los pasillos de Santa Marta, como si cada rincón de aquel lugar le susurrara secretos antiguos, cargados de un misterio que solo el silencio podía sostener. Aquel silencio, sin embargo, no era solo el de la vejez ni el del retiro espiritual, sino el de una conciencia que, aún después de tantos años al servicio del Evangelio, se debatía con la posibilidad de que profecías olvidadas comenzaran a alzar su voz en la historia. No lo decía a nadie, pero dentro de él germinaba una inquietud cada vez más difícil de acallar. Desde su ordenación como Jorge Mario Bergoglio, muchos lo habían relacionado con interpretaciones que evocaban a Pedro, el primer pontífice. Otros, con un susurro de asombro, señalaban que por su sangre italiana era el verdadero romano, del que hablaba la profecía de San Malaquías. Aquellos textos, escritos en un latín críptico por el arzobispo del siglo X, hablaban de una sucesión de 112 papas, el último de los cuales, Pedro el Romano, presenciaría la caída de Roma y el juicio final. Francisco, conocedor de esa antigua lista, sabía que su nombre ocupaba el lugar temido por muchos, el último eslabón. La profecía, publicada siglos después por Arnold Wyon, seguía dividiendo a teólogos y fieles. Algunos la tomaban como una fábula con sabor medieval, otros como una advertencia inminente. Francisco no era un hombre de temores fáciles, pero en la soledad de su habitación, bajo la tenue luz de una lámpara de escritorio y con la sombra del crucifijo proyectándose en la pared, sentía el peso de aquellas palabras sobre sus hombros. Y sí, efectivamente, era el último. Más que temor, lo que sentía era un llamado urgente a custodiar a la Iglesia con la ternura del buen pastor. Desde aquel 13 de marzo de 2013, cuando fue elegido como el primer papa jesuita, su camino había estado lleno de desafíos. Algunas decisiones, que él consideraba guiadas por la misericordia, desataron tormentas. El informe de 2018 sobre los abusos en Pensilvania le causó insomnios largos, noches en vela donde la oración se mezclaba con el llanto contenido. No eran solo números ni estadísticas, eran vidas destrozadas, almas heridas por aquellos que debían protegerlas, y él, como cabeza de la Iglesia, sentía la carga de cada una. El recuerdo de la exhortación Amoris Laetitia también le atravesaba la memoria. Con ella, quiso tender puentes hacia quienes se sentían al margen, pero algunos lo acusaron de traicionar la doctrina. Aquella carta de 45 sacerdotes y teólogos, que lo acusaban de ambigüedad, lo hirió con una punzada que aún dolía. No contestó públicamente, pero las palabras calaban, como espinas bajo la piel, invisibles para otros, pero difíciles de ignorar. Vinieron más momentos difíciles, la renuncia en bloque de los obispos de Chile tras los escándalos, los ataques de figuras tradicionalistas como el obispo Bernard Ferry, quien incluso insinuó que Francisco estaba pavimentando el camino al anticristo. Él, sin embargo, no respondía con rabia, solo callaba, rezaba y seguía adelante, convencido de que el Evangelio no se defiende con gritos, sino con gestos de amor. A pesar de todo, también guardaba memorias luminosas. Recordaba cómo su cercanía con los pobres, su llamado a cuidar la creación y su impulso al diálogo interreligioso habían encendido esperanzas en muchos corazones. Su encíclica Laudato Si había recibido aplausos incluso de científicos y ecologistas. En más de una ocasión, creyentes y no creyentes habían reconocido en él una voz de unidad. Aquella encuesta de 2014, que mostraba cómo su figura inspiraba confianza en personas de distintas culturas, seguía viva en su corazón como una brasa cálida. Y, sin embargo, también estaban las heridas. Entre ellas, una que nunca logró cerrar del todo, la carta del arzobispo Carlo María Viganò. En ella, lo acusaba directamente de encubrimiento, especialmente en el caso de Theodore McCarrick. La carta fue un huracán mediático, y aunque muchos la cuestionaron, su eco resonó con fuerza en los pasillos vaticanos. Francisco eligió no defenderse, pero dentro de sí revivió el dolor de ser malinterpretado,
de ser señalado por aquello que precisamente más deseaba erradicar. En las últimas noches, con la brisa romana colándose por la ventana, volvía, una y otra vez, a contemplar el crucifijo de madera que había acompañado su papado. No rogaba por sí mismo, ni por su legado. Su plegaria era simple, profunda y constante. Que la Iglesia siguiera siendo testimonio del amor de Cristo, incluso en medio de las sombras. Si el final se acercaba, como sugerían las profecías, él deseaba que lo encontrara en oración, con el corazón limpio y la conciencia serena. Porque para él, lo esencial no era si era el último papa o no. Lo esencial era que, hasta el último respiro, podía seguir diciendo: Señor, tú sabes que te amo. Aún aquí, aún ahora, apaciento tus ovejas. La carta había sido clara, implacable. No solo contenía reproches, sino que se atrevía a exigir su renuncia. No era un ataque más, uno entre tantos. Esta vez, el golpe venía desde dentro, desde las entrañas mismas de la Iglesia. Y eso, más que dolerle, lo desgarraba. Francisco sabía que las heridas internas son las que más sangran, aquellas que no se ven desde fuera pero que corroen lentamente el alma del cuerpo eclesiástico. Al regresar su pensamiento al presente, entendía que esta controversia no era un asunto exclusivo de los muros vaticanos. Se había expandido como fuego en pasto seco a través de redes sociales, portales digitales, transmisiones en vivo. Plataformas como YouTube alojaban críticas que no cesaban, comentarios que no venían solo de laicos indignados, sino de sacerdotes, obispos, cardenales, incluso teólogos y académicos que desde sectores más tradicionales levantaban sus voces en su contra. En particular, medios como Church Militant y The Remnant TV eran trincheras visibles de una resistencia férrea a su visión más abierta y pastoral. Sentía en el alma esa espina constante. La Iglesia se encontraba dividida en una encrucijada histórica, y su figura era el centro de ese torbellino. Era el rostro sobre el cual se proyectaban todas las angustias, todas las expectativas, todas las batallas internas no resueltas. En ese vórtice de tensiones, una antigua inquietud emergía, casi con vida propia. ¿Acaso todo esto estaba entrelazado con la profecía de San Malaquías? Esa secuencia de 112 lemas en latín, atribuida al místico arzobispo irlandés del siglo X, había sido estudiada, rechazada, reinterpretada durante siglos. Y sin embargo, cada papa desde Celestino II parecía haber encajado sorprendentemente en las descripciones. Francisco repasaba mentalmente las conexiones que algunos estudiosos habían establecido. Recordaba, por ejemplo, un gesto cargado de simbolismo que parecía salido de otra época. En 1958, antes del cónclave que elegiría a Juan XXIII, el cardenal Francis Spellman de Nueva York había fletado un barco lleno de ovejas para cruzar el río Tíber. Se decía que lo hizo para mostrar que él era el pastor, el navegante de almas. Era una imagen poderosa, que demostraba cómo incluso los altos prelados tomaban con seriedad estas visiones antiguas. No podía evitar pensar también en Benedicto XVI, descrito como Gloria Olivae, la gloria del olivo. Para algunos, un lema ambiguo, para otros una clave cifrada. Pero más perturbadora aún era la continuación de esa secuencia. Después de él, vendría el último, Pedro el Romano. Y entonces, surgía la pregunta inevitable. ¿Sería él ese Pedro? No por nombre ni por lugar de nacimiento, pero sí por raíces, por símbolo, por el peso que cargaba en una época que parecía desmoronarse sobre sí misma. Jorge Mario Bergoglio, argentino de nacimiento pero de sangre italiana, sentado en la silla de Pedro mientras la Iglesia era zarandeada por escándalos, guerras culturales internas y una pérdida de fe en muchos corazones. ¿No era eso lo que las profecías decían? El fin, la gran tribulación, el juicio de un tiempo. Él no pretendía afirmarlo ni negarlo. Sabía bien que estas profecías eran terreno movedizo, interpretables desde cientos de ángulos, pero no podía ignorar los ecos. Había coincidencias, demasiado precisas, como aquel papa descrito como ex antiquitate orbis,
nacido en Florencia con un escudo decorado por un lirio, o Juan Pablo II, con el lema Labores Solis, cuya vida estuvo enmarcada por eclipses solares. Francisco miraba en su interior y veía que la idea de ser Pedro el Romano no le provocaba miedo, sino una ternura profunda por la iglesia herida, por el pueblo que buscaba luz en medio de tanta confusión. Porque no importaba cuán inciertas fueran las profecías, lo que sí era palpable era la angustia espiritual de muchos. No eran simples teorías, eran súplicas disfrazadas de especulación. Eran el grito de una humanidad sedienta de sentido que buscaba señales entre líneas antiguas para poder comprender el caos presente. Y en su recogimiento, cuando las luces se apagaban y solo la tenue llama del Santísimo iluminaba su habitación, los ecos de Medjugorje venían a él. Esa tierra lejana donde la Virgen, según muchos, transmitía mensajes desde hacía más de 180 meses. Mensajes insistentes, que clamaban por oración constante, renovación interior y redención urgente. Francisco no juzgaba si eran reales o no, pero no podía ignorar el clamor que contenían. El mundo se encontraba en un umbral, las guerras, el hambre, la indiferencia, el fanatismo. Todo eso lo veía reflejado en la misma iglesia que amaba. Tiseta preguntaba si estaban listos para lo que vendría, si la comunidad de creyentes sabría discernir con humildad el tiempo que estaban viviendo. Su cuerpo comenzaba a fatigarse más a menudo, y su espíritu, aunque aún firme, sentía el desgaste de tantos años de controversia, de tantas acusaciones, de tantos silencios guardados con dignidad. Mientras sus pasos resonaban en los pasillos de Santa Marta, comprendía que no eran simplemente profecías lo que pesaba en el ambiente. Era una transformación profunda, una especie de parto doloroso hacia una iglesia nueva, más libre, más humilde, más valiente. Y en medio de esa oscuridad incierta, su última oración no pedía respuestas. No imploraba por pruebas ni revelaciones, solo suplicaba fidelidad, que el pueblo de Dios, aun entre tormentas, no dejara de caminar. Porque incluso si su vida sellaba el cumplimiento de una profecía milenaria, la esperanza no debía morir. La iglesia, lo sabía, no era de él. Nunca lo fue. La iglesia pertenece a Cristo, y él, y solo él, había prometido estar hasta el fin del mundo. No era solo la hermosura del mensaje lo que lo conmovía profundamente, sino esa tensión invisible entre la esperanza y la angustia que despertaba en tantos corazones atribulados. Francisco percibía con claridad cómo las palabras celestiales, aunque colmadas de ternura materna, no estaban exentas de una advertencia severa. No hablaban solo al pueblo, sino también a los pastores, a quienes sostenían el cayado del rebaño y muchas veces, por temor o rutina, se volvían ciegos ante la urgencia espiritual del tiempo presente. Con los ojos cerrados, aún podía escuchar aquellas frases que resonaban desde algún rincón de la historia. Escuchen, mis amados hijos. Decían, como si una madre quisiera despertar a su familia antes de que el fuego tocara el umbral. La dulzura de la voz contrastaba con la gravedad del mensaje. Había desastres descritos con una nitidez aterradora. Terremotos que partían la tierra, aguas que devoraban ciudades, cielos oscuros por tormentas sin nombre, epidemias invisibles, que cruzaban continentes con el frío de la muerte. Francisco se preguntaba, con humildad y temor, si la humanidad había cruzado ese umbral del que ya no hay retorno fácil. ¿Acaso estas advertencias no eran otra cosa que el eco de un largo alejamiento de Dios, de una creación herida por la soberbia del hombre? Y lo que más le dolía era ver cómo muchos respondían desde la negación o el miedo, cuando lo que se necesitaba era conversión, vigilancia interior, y sobre todo, una caridad más viva que nunca. Para él, estos mensajes no eran llamas de condena, sino lámparas en la noche. No buscaban sembrar el pánico, sino despertar conciencias dormidas, abrir ojos cerrados por la costumbre y encender corazones tibios que habían olvidado el latido de lo sagrado. Sentía que la Virgen no venía con ira sino con compasión. Era una madre que lloraba por sus hijos y extendía la mano en medio del caos,
no para golpear, sino para guiar de regreso. Francisco entendía que muchos cuestionaban la veracidad de estas revelaciones. La Iglesia misma caminaba con cautela entre lo místico y lo doctrinal. Pero no se trataba solo de comprobar su autenticidad con documentos o decretos. El verdadero peso de estas visiones estaba en su impacto. Una sacudida espiritual en los fieles, una llamada urgente en medio del ruido. Recordaba los relatos de Medjugorje, donde durante más de 180 meses se afirmaba que la Madre del Cielo se comunicaba con sencillez y constancia. Sus palabras hablaban de oración continua, de ayuno, de arrepentimiento. Era como un eco que no se apagaba, un tambor espiritual que insistía sin cesar. Y Francisco, pastor de almas, no podía dejar de oírlo. Las profecías hablaban no solo de advertencias, sino también de heridas, incendios incontrolables, inundaciones que arrancaban la tierra de raíz, plagas súbitas, cielos rotos por la furia del clima. Pero él sabía que no eran castigos arbitrarios. Eran el reflejo de una creación que lloraba. Pensaba en los mares llenos de plástico, en los ríos envenenados por la avaricia, en los suelos quemados por una agricultura sin alma. El planeta, esa obra amada por Dios, había sido tratado como un desecho, y ahora clamaba con gemidos profundos que se confundían con las oraciones del mundo. Se preguntaba con el alma en la mano, ¿cómo había respondido la Iglesia? ¿Habían hecho lo suficiente para proteger la vida en todas sus formas? ¿O habían callado demasiado tiempo? Comprendía que el llamado no era a temer, sino a rectificar, que las tribulaciones eran una purificación dolorosa, no un castigo vengativo, y que el retorno al orden sagrado del cosmos exigía algo más que palabras. Requería un cambio total de corazón. En lo más íntimo de su oración, Francisco susurraba por la fidelidad de su pueblo, por su renovación, por una iglesia que supiera leer los signos de los tiempos sin escandalizarse, pero también sin anestesiarse. Recordaba también las visiones más inquietantes. Aquella oscuridad de 3 días que, según algunas voces, envolvería la tierra como un manto de juicio. No lo interpretaba como un mito, sino como una posibilidad simbólica y espiritual. 3. Días de silencio, de tinieblas, de introspección forzada. No recibir al extraño, no abrir la puerta a la confusión. Era más que una instrucción física. Era una guía para el alma. La fe firme sería la única lámpara encendida en ese túnel. No se trataba de acumular velas o provisiones, sino de preparar el corazón para una travesía oscura. Francisco sabía que el Altísimo no quería infundir terror, sino invitar al refugio de su misericordia. Porque el juicio no era una amenaza, sino una oportunidad, un examen profundo de amor. Y mientras el cuerpo empezaba a mostrar signos del cansancio final, su espíritu seguía despierto. Como centinela silencioso, permanecía en oración por su rebaño. No pedía grandezas, ni reconocimiento, ni legado. Solo deseaba que la Iglesia permaneciera unida, limpia, luminosa. Que su purificación no la quebrara, sino que la hiciera más auténtica. Que cada alma, por sencilla que fuera, supiera que todavía había tiempo. Sabía que lo que se avecinaba podía borrar civilizaciones, que la historia podía dar un vuelco. Pero también sabía que la misericordia de Dios era más grande que cualquier desastre. Por eso, su súplica final no era de temor, sino de fe. Una fe que, incluso en medio de las cenizas, podía avivar la llama de un nuevo comienzo, porque en lo más profundo, creía con todo su ser que el fuego que venía no era para destruir, sino para renovar, para hacer nuevas todas las cosas. El camino hacia la simplicidad del alma, hacia un arrepentimiento genuino, era como una lámpara encendida en medio del juicio que se anunciaba. Francisco lo intuía, lo sentía con fuerza en lo más íntimo. Si la humanidad decidía volver el rostro a Dios, si se desprendía del orgullo y abrazaba la humildad, los días oscuros podrían menguar. Y la redención, como la luz sobre la piedra del sepulcro vacío, podría volver a brillar con la intensidad del alba en domingo de resurrección. No dejaba de repetirse que ese mensaje
Debía alcanzar cada rincón del mundo, cruzar lenguas, culturas y fronteras. No era momento para la indiferencia ni para la duda pasiva. Era el tiempo de meditar en lo profundo, de escuchar con el alma despierta. Pedía, desde el corazón de su misión pastoral, que el mensaje fuera compartido con valentía, con fe viva, porque solo el conocimiento y la preparación consciente podrían resistir el peso de la prueba. En sus súplicas más silenciosas, rogaba a Dios por la paz en los corazones, por la misericordia en cada mirada, por una humanidad que se reuniera en torno al afecto mutuo y la oración como pilares de una resistencia espiritual firme. Invocaba, como un niño ante su madre, a la guía eterna. Muéstranos tu mirada, Madre llena de misericordia. Enséñanos a caminar hacia lo que no pasa. Sentía con fuerza que las advertencias del cielo no llegaban para condenar, sino para despertar. Como enseñó Santa Faustina Kowalska, la misericordia divina no pide perfección, sino confianza. Como vivió Santa Margarita María Alacoque, el corazón de Cristo arde aún, esperando a los que deciden volver a Él. Francisco recordaba con reverencia los signos: Fátima, Lourdes, los secretos compartidos con temblor, los cuerpos que encontraron, sanación donde antes había solo dolor. La tierra gritaba, y su gemido era también el reflejo del cielo herido. Francisco lo comprendía. Estábamos frente a un umbral. Las voces de lo alto pedían dejar atrás el engaño, abandonar la máscara, despojarse de la soberbia y abrazar una fraternidad real. Cada aparición, cada mensaje recibido a lo largo del tiempo, era un eco de la misma verdad. Fe, unidad, reconciliación. Y en ese murmullo que solo las almas quietas pueden oír, el Papa aceptaba estas palabras no como una condena, sino como una promesa. Si eran vividas con humildad y firmeza, podrían derribar muros, borrar divisiones, levantar una esperanza nueva, tan palpable como el amanecer después de la noche más extensa. Cuando los médicos insistieron en que guardara reposo y el cuerpo, cada vez más frágil, comenzaba a ceder ante el tiempo, Francisco se recogía. Ya no caminaba a los patios de Santa Marta, ahora transitaba por los pasillos silenciosos de su alma. Ahí, en la profundidad de ese retiro involuntario, contemplaba cada una de las voces proféticas que habían marcado el pulso espiritual de su generación. Una de ellas, que latía con fuerza especial, era la pregunta que aún no encontraba respuesta definitiva: ¿cómo hacer que personas de distintas religiones, culturas e historias pudieran comprender este mensaje sin dejarse llevar por el miedo, sino abrazando una verdadera solidaridad universal? Le venía a la mente la plegaria dirigida a la Virgen de Medjugorje, la madre invocada entre lágrimas en medio de una angustia colectiva. Aquella oración, pronunciada por millones, suplicaba dirección, consuelo y resguardo. No eran palabras huecas, sino clamores encendidos por un mundo herido, golpeado por epidemias, por tragedias naturales, por una creciente desorientación espiritual. Francisco, en su intimidad más sincera, traía a su memoria las visiones que hablaban de redención, de purificación. Sabía que no eran solo metáforas. Cada advertencia sobre tormentas, incendios, inundaciones, inviernos crueles o veranos abrasadores, le calaba como un lamento vivo. No era miedo lo que sentía, sino responsabilidad. Sentía que cada una de esas imágenes era como una herida abierta en el cuerpo de la humanidad, como un susurro doloroso de una tierra devastada por la indiferencia. Pensaba con tristeza en los mares heridos, en los ríos contaminados, en los valles marchitos por la codicia humana, y se preguntaba: ¿cómo responder ante esta catástrofe moral y ecológica? ¿Cómo despertar corazones que no quieren ver? Comprendía que la justicia divina no era venganza, sino restauración. No una destrucción arbitraria, sino una advertencia que urgía al arrepentimiento. Desde su lecho, Francisco sentía que avanzábamos hacia un tiempo de limpieza espiritual tan necesario como inevitable. La purificación,
Si bien dolorosa, era un acto de amor, una sacudida misericordiosa para quienes aún tuvieran oídos. Recordaba las 3 profecías que más habían estremecido al corazón del pueblo de Dios. La primera, el tercer secreto de Fátima, donde se prefiguraba un atentado contra un papa, visión que se cumpliría con sangre en 1980. La segunda, la aparición de Lourdes, donde la Virgen indicó a Bernardita que cavara un pozo, cuyas aguas aún brotan con sanación y fe. La tercera, el anuncio del fin del mundo como lo conocemos, revelación que señalaba que solo aquellos que se volvieran a Dios y abrazaran la compasión hallarían salvación. Había escuchado el mundo ese llamado. Francisco temía que no. Veía a una humanidad precipitada, ensordecida, que a menudo confundía libertad con extravío. Las señales estaban ahí. El clima errático, las nuevas enfermedades, los fuegos incontrolables, las lluvias letales. El tiempo se acortaba. Se hablaba incluso de una oscuridad de 3 días, una noche que cubriría la tierra como velo divino. En ella no se debía abrir la puerta, no se debía mirar fuera. Solo resistir. Francisco no alimentaba el temor, pero tampoco lo negaba. Sentía que su misión, hasta el último aliento, era repetir lo que el cielo gritaba con urgencia. Aún hay tiempo. Todavía es posible cambiar el rumbo. Recordaba las palabras más firmes que el pueblo de Dios había recibido. No tengan miedo. Enciendan los velos benditos. Oren, porque la fe será su escudo. Esa invitación, sencilla y profunda, se había clavado en su alma. Y en su oración final del día, no pedía por sí. Pedía por todos. Por quienes creen, por quienes buscan, por quienes no entienden, porque sabía que el amor podía unir lo que el caos intentaba romper. En esa convicción permanecía, que incluso si llegaban las tinieblas, la luz no sería vencida. Que aunque el mundo temblara, la fe, si era compartida y vivida, podía sostenernos. Porque no hay catástrofe que supere el poder de una comunidad unida por la verdad, por la oración y por el amor. Transformaciones, curaciones, sombras vencidas. En medio de esas memorias espirituales, el corazón del Papa Francisco regresaba, como guiado por un hilo invisible, al eco materno de Nuestra Señora. Aquellas palabras, maternales y firmes, llenas de compasión y claridad, pedían con dulzura urgente una sola cosa: conciencia, oración, arrepentimiento. Dios es misericordioso, repetía el mensaje, y la humildad y el arrepentimiento pueden aliviar la carga del castigo. Esa frase era como un bálsamo y una advertencia al mismo tiempo, como una caricia que despierta. En su contemplación callada, Francisco evocaba la promesa de una señal en el cielo. Un signo que recordaría al mundo entero el sacrificio redentor de Cristo. Sabía que ese lenguaje, aunque simbólico, no era exageración ni mito. Estaba diseñado para encender el alma, para preparar los corazones que, aún adormecidos, podían despertar a la realidad invisible. Cada frase del mensaje mariano resonaba, en su espíritu como un eco sagrado, como si la Madre misma pronunciara cada palabra junto a su oído. Compartir la profecía. Estar vigilantes. Vivir el amor fraterno. En cada aparición, en cada murmullo celestial, sentía la presencia constante de la Reina del Cielo, repitiendo incansablemente su guía, tierna pero firme, como una madre que no se cansa de advertir a sus hijos aunque no la escuchen. Divina guía, amorosa Madre del Cielo, murmuraba el anciano pontífice en lo más profundo de su alma. Háblanos desde lo más íntimo de tu corazón. Sentía que ese llamado a la conversión era real, era urgente, no una metáfora, sino una necesidad viva. Como lo fue en Lourdes, como lo fue en Fátima, como lo vivieron aquellos niños sencillos y humildes que cambiaron el rumbo de millones con su fe. El mensaje se repetía. Era necesario despertar. Mirar el dolor de la creación como reflejo del pecado humano.
responder no con indiferencia, sino con transformación del alma. Las profecías no hablaban de castigos definitivos, sino de advertencias cargadas de esperanza. Podíamos cambiar el curso. Podíamos detener la ruina si abríamos el corazón. La humanidad puede renacer, pensaba Francisco. Pero debe renunciar al egoísmo. Solo así, con compasión activa, con perdón sincero, podría el mundo reencontrar su camino. En las palabras de la Virgen, él leía una ruta de salvación sostenida no en el poder, sino en la fe, en la ternura, en el arrepentimiento. Enséñanos, Madre, repetía en silencio, a acoger este mensaje con humildad y seriedad. En lo profundo de su alma, sabía que aún había tiempo. El destino no estaba sellado. La oración podía más que el juicio. Cada alma tocada por la gracia podía transformarse en un puente hacia una nueva aurora. Al contemplar los mensajes de Medjugorje, dados desde 1981, Francisco reconocía en ellos una fuerza invisible que había tocado millones de vidas. Escuchó muchas veces las palabras: «Amados hijos, yo soy quien los protege». En ellas sentía una última súplica, un clamor que llegaba hasta el fondo de la conciencia colectiva. Nada de lo que se decía debía tomarse a la ligera. Lo que estoy a punto de revelarles, había anunciado la Virgen, cambiará el curso del mundo tal como lo conocen. Y él, desde la fragilidad de sus días finales, oraba para que la Iglesia no cerrara el corazón, que los fieles, cada uno, en lo íntimo de su existencia, supieran escuchar ese llamado como un fuego que no consume, pero que transforma. En su alma pastoral, una visión del fin de los tiempos tomaba forma, no como espectáculo, sino como una tristeza profunda por lo que la humanidad ha olvidado. Los terremotos, las inundaciones, los climas extremos, las pandemias, no eran solo desastres, eran llamados urgentes a mirar adentro, a decidir antes de que el reloj espiritual marcara la hora definitiva. Francisco sentía que la purificación se aproximaba, y que solo el retorno a la compasión, a la verdad y al amor, podía evitar el colapso. Con voz interior temblorosa, deseaba que el mundo entero escuchara antes de que fuera tarde. Recordaba con claridad 2 profecías que lo habían estremecido como pastor. Los 10 secretos de Medjugorje, revelados a partir de 1980 a un puñado de jóvenes: Mirjana, Vika, Iván, Marija. Aquellos nombres aún vivían en su corazón. Habían visto a la Virgen, afirmaban, y sus palabras eran tan poderosas como inquietantes. Generaban debates, sí, pero también fe, conversión, lucha interior. La Virgen hablaba con firmeza, con amor. El Apocalipsis no debía asustar. Era un libro de esperanza, si se leía con los ojos del alma. Solo el arrepentimiento, el amor fraterno, la humildad radical, abrirían las puertas del reino. Veía cómo la tierra misma lloraba, ríos contaminados, mares destruidos, suelos agotados. No era solo contaminación ambiental, era pecado estructural. Veía con dolor cómo los mares eran testigos mudos del egoísmo humano. La tierra madre, desangrada por la indiferencia, gemía. Era el rostro del hombre el que se reflejaba en cada grieta del planeta. En su oración, Francisco sentía la proximidad de una justicia divina que no se manifestaría como castigo ciego, sino como una consecuencia inevitable de tanto olvido. Visualizaba ciudades tragadas por la tierra, océanos que volvían a reclamar lo que fue suyo, climas extremos que se alternaban con furia. Todo eso lo había sentido en su oración más profunda. Sabía que las pandemias no eran simples eventos médicos. Eran llamadas, eran oportunidades, eran gritos silenciosos que pedían despertar. Granizadas, incendios, heladas. No eran castigos, eran dolores de parto de una nueva era, y Francisco lo sabía. Muchas naciones desaparecerían, no por falta de recursos, sino por falta de amor. El odio, la venganza, la sed de poder, eran ídolos modernos, y frente a ellos, él no gritaba con miedo sino con amor pastoral, advertía, llamaba, encendía luces. Ya está escrito, pensaba.
Pero aún puede evitarse. El mundo podía cambiar. Aún era tiempo. Reflexión. Conversión. Unidad. Se preguntaba, ¿cómo lo recibirían quienes no creen? ¿Cómo traducir el lenguaje profético a un corazón escéptico? Y entonces respondía, con la ternura de un padre, todo corazón es capaz de amar, y si puede amar, puede salvarse. Por eso, aún en su lecho, pedía con humildad, abran el corazón al perdón, a la misericordia, a la unidad. Esa era la única vía. En uno de esos silencios profundos de la noche, recordaba la advertencia, más concreta. Una oscuridad total envolvería al mundo durante 3 días y 3 noches. Solo quienes sobrevivieran verían el nuevo amanecer. Recordaba que se había dicho, no abrir la puerta, no mirar afuera, guardar silencio, prepararse, pero no temer. No teman, se decía a sí mismo. El mensaje no era para esconderse, era para confiar. Dios no quería que sus hijos vieran destrucción, sino que abrazaran esperanza. Reflexionen. Pedía en su corazón. El futuro está en sus manos. La Virgen lo había dicho. Pidan perdón. Ámense como hermanos. Esa era la llave. Nadie conocía el día, nadie la hora, pero quien camina en fe, ya camina hacia la luz. Y él, como pastor que sabía que el tiempo se agotaba, deseaba que el mundo entero despertara, porque aún era posible renacer. El mundo arderá, el cielo se estremecerá, pero la esperanza, esa llama que no muere, no debe apagarse. Enciendan las velas benditas, susurraba el Papa Francisco en su plegaria nocturna, y oren. Porque la oración, lo sabía con certeza, es refugio en la tempestad. Y la fe, aunque invisible, es escudo contra lo que no entendemos. Unidos, sí. Unidos aún podíamos atravesar la noche. Aquella era su última súplica, que no nos desuniéramos. En medio del recogimiento que le imponía la fragilidad de su cuerpo, una verdad sencilla pero poderosa le iluminaba el alma. La Iglesia ha sido siempre más fuerte cuando ha estado unida. En ese pensamiento tan antiguo como necesario, encontraba consuelo. Los grandes cambios, las verdaderas primaveras espirituales, nunca habían surgido del aislamiento, sino del encuentro, del esfuerzo común, del amor que camina acompañado. Su oración de ese día era para que esa unidad sagrada no se perdiera, para que las tormentas externas no lograran dividir lo que el amor del Padre había querido mantener en comunión. Con los ojos cansados, pero el alma despierta, repasaba en su interior los mensajes que el cielo había dejado a la humanidad. Recuerden, murmuraba con voz apenas audible, que la misericordia de Dios es más grande que todo castigo, y que incluso en las noches más oscuras, una señal en los cielos recordará que su Hijo murió por todos nosotros. Deseaba, con todo su ser, que ese mensaje de conversión, de esperanza y de preparación, llegara a cada rincón del mundo. Le dolía pensar que muchos aún no lo habían escuchado con el corazón abierto. Por eso, aún desde la fragilidad, seguía orando. Que cada alma escuche, que cada uno se ame, y que todos estemos listos para permitir que el mundo se transforme, como lo pide el cielo. En su oración íntima, elevaba su voz a la Madre Celestial. Guía Santa, decía desde lo más profundo, habla a tu pueblo. Recordaba cómo esa voz materna había advertido sobre el fin de los tiempos, tal como los conocemos, no con condenas, sino con súplicas llenas de ternura. No eran amenazas, eran invitaciones al cambio, y en esa evocación aparecía con fuerza luminosa el rostro de Santa Faustina Kowalska, mensajera de la Divina Misericordia. No olvidaba cómo ella, a través de su diario, nos enseñó a confiar en Jesús. Jesús, en ti confío. Esa frase era un faro para millones. Igual que Santa Margarita María Alacoque, cuyas visiones del Sagrado Corazón nos mostraban que el amor de Cristo no conoce límite ni condición. Meditando en estas revelaciones,
Francisco comprendía con más intensidad el papel de estos testigos santos como puentes hacia el amor divino, espejos que reflejan la luz de Dios cuando el mundo oscurece. Cada aparición, cada mensaje, cada llamado, era, en el fondo, una herida, abierta en el corazón de la tierra que clamaba por reparación. Las palabras de la Virgen no eran solo consuelo, también eran advertencia. La tierra sufre, y ese sufrimiento es consecuencia de los pecados humanos. Recordaba las catástrofes anunciadas, no como castigos divinos, sino como frutos inevitables del egoísmo y la ceguera espiritual. Sentía en lo más hondo de su vocación el deber de despertar al mundo a la fe, a la humildad, al amor. Que cada corazón se abra a la compasión, que las divisiones se disuelvan, que los pueblos vuelvan a abrazarse como hermanos. En su interior resonaba la certeza: todavía había tiempo. Tiempo para renacer, para abrazar la fe, para construir un mundo nuevo sobre el perdón y el amor fraterno. Solo así, repetía, para sí, se abrirán las puertas del paraíso. Suplicaba: Madre Santa, ayúdanos a cambiar, a recibir tu mensaje con humildad, con verdad. Veía con claridad que el futuro no estaba escrito en piedra, sino en nuestras decisiones. Aún era posible enfrentarlo con dignidad y esperanza. Sabía que nuestras acciones habían herido la tierra y a nuestros hermanos, pero también que el arrepentimiento sincero podía ser bálsamo y puente hacia una nueva luz. Francisco deseaba con todo su ser que este mensaje no se perdiera, que fuera compartido, no con temor, sino con fidelidad y ternura. Solo así, unidos, podríamos transformar la oscuridad en un nuevo amanecer. Solo así las futuras generaciones podrían caminar sobre un suelo de paz. En lo íntimo de su corazón, daba gracias a quienes escuchaban y compartían la oración. Agradecía a los que, con gestos sencillos, una vela, una donación, una palabra, sostenían los esfuerzos de evangelización. En esos gestos pequeños, veía el reflejo del amor de Dios actuando discretamente en el mundo. Pero no todo había sido dicho. Aún guardaba una visión que lo estremecía. Con voz temblorosa, apenas audible, mencionó una de las revelaciones más inquietantes de Nuestra Señora de Medjugorje. 2 asteroides se acercaban a la Tierra, portadores de un peligro sin precedentes. Mis queridos hijos, decía el mensaje, nos enfrentamos a una amenaza inmensa. Francisco, con el corazón encogido, no lo interpretaba como catástrofe segura, sino como un llamado a rezar, a confiar, a prepararse. No era para sembrar miedo, sino para despertar la conciencia. Conocía bien el temor de los creyentes, pero también el escepticismo de quienes desprecian los mensajes proféticos. Él, pastor de muchos inviernos, no despreciaba nada. Sabía que la oración no era alarma, sino lámpara. Cuando todo parecía oscuro, el mensaje de la Virgen le volvía como brisa. Serenidad y protección. En sus momentos más frágiles, su alma repetía con devoción: Padre Celestial, en este momento de dolor e incertidumbre. No era una oración recitada, sino un clamor vivo. Un grito del alma. Oraba por todos, los creyentes, los alejados, los vulnerables, los confundidos. Y en su oración más pura, el Papa no pedía por él, pedía por el mundo entero. Lamentaba profundamente por aquellos que ya no encontraban consuelo. Y sin embargo, oraba, incluso por sí mismo. No por miedo, sino por la gracia de seguir cumpliendo su misión con sabiduría y humildad. Incluso cuando sus fuerzas flaqueaban, deseaba que su voz, aunque cansada, aún pudiera ser un faro en medio del viento. En silencio, unió sus manos una vez más, como tantas otras veces antes, pidiendo a Dios que el mundo entero pudiera encontrar refugio bajo su protección. Imaginaba esa protección como un manto cálido y seguro, extendido por una madre sobre su hijo en medio de la tormenta. No quería que la oración fuese solo un refugio en tiempos oscuros. Quería que fuera alimento del alma, luz cotidiana, sustento para el día y fortaleza para el corazón.
Por eso, pidió al Señor que fortaleciera la fe de su pueblo ante los desastres visibles e invisibles que se avecinan. No pedía que se alejaran las pruebas, sino que el amor fuera más fuerte que ellas. Pidió al Espíritu Santo, una y otra vez, que lo guiara a él y a toda la iglesia para permanecer fieles. Su oración no era una súplica vana, sino una entrega completa. Y cuando volvió a encontrarse frente al misterio del sufrimiento humano, ya no pidió explicaciones. Se entregó. Se rindió con un corazón que conocía tanto la alegría como el arrepentimiento. Dentro de él aún latían preguntas sin respuesta. ¿Y si todo esto no era simbólico? ¿Y si eran verdaderas las señales que muchos aún no querían ver? ¿Cuál es la oración que cada uno reza por su alma y por las de aquellos a quienes ama? Sabía que muchos se sentían confundidos. Lo entendía. Pero también sabía que esa confusión podía ser el umbral hacia una fe más profunda. Reflexionaba sobre el poder de una comunidad unida en oración, cómo esa unión podía generar una fuerza mayor que el miedo, porque, aun cuando el mensaje pareciera incómodo, también era una oportunidad para recordar que la caridad y la oración auténtica transforman la angustia en esperanza. Para él, la respuesta cristiana seguía siendo el amor. Siempre el amor. Había sido testigo de la intercesión maternal de la Virgen, especialmente en su advocación en Medjugorje, donde tantos corazones firmes se habían encendido, y con esa certeza, pensaba en todos los que caminaban a tientas en medio de la oscuridad. Les decía, aunque fuera desde el silencio de una habitación, no pierdan la esperanza, que la oración los sostenga, que la fe los guíe, que el amor de Dios los rodee. En lo más profundo de su alma, anhelaba que estos tiempos difíciles se convirtieran en semillas de compasión, de comunión, de un verdadero retorno a Dios. Por eso, su último pensamiento no fue de temor, sino de rendición serena. Dejó las luces encendidas para que otros pudieran ver el camino. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu seguía en pie, firme en la fe que nunca abandonó. Sabía que el pueblo de Dios, unido en oración, puede atravesar cualquier tormenta. Y así, en el silencio que sigue a una gran vida, cuando las campanas de San Pedro han dejado de sonar y las plazas se llenan de rezos y lágrimas, la figura del Papa Francisco permanece viva en la memoria de millones. No fue un pontificado fácil, ni silencioso, ni cómodo. Fue un tiempo de zarandeo, de preguntas difíciles, de decisiones valientes. El tiempo de un pastor que eligió caminar con su pueblo, aunque eso significara incomodar, confrontar, ser juzgado o no comprendido. Jorge Mario Bergoglio, ese hijo de Buenos Aires que se convirtió en sucesor de Pedro, no buscó nunca la fama ni el aplauso. Su mirada estaba fija en el Evangelio, en el Cristo de las periferias, en el Dios que habita entre los pobres, los rotos, los heridos. Su legado no se mide en números ni discursos, sino en rosarios rezados en silencio, en abrazos inesperados, en lágrimas compartidas, en gestos sencillos de ternura radical. Fue el Papa que habló de misericordia cuando muchos preferían hablar de castigo, que eligió puentes en vez de muros, que se inclinó para lavar los pies de quienes el mundo olvidaba. Sus palabras tenían la fuerza de los profetas, y sus silencios, el peso de la cruz. Hoy, mientras la iglesia entera lo despide, el alma del Punenociento, pueblo creyente, se inclina en gratitud. Señor de la vida, te damos gracias por Francisco, por su voz firme y su corazón tierno. Gracias por su pasión por la justicia, por su entrega incansable a los más vulnerables, por su cuidado de la creación, por su lucha contra la indiferencia. Gracias por sus manos extendidas, sus palabras que sanaron, sus decisiones que buscaron el bien, incluso cuando fue malinterpretado. Ahora que su alma reposa en tus manos, elevamos nuestras plegarias. Acógelo, Señor, como a tu siervo bueno y fiel, que brille para él la luz perpetua. Que los ángeles lo reciban con cánticos de gloria.
que los santos lo acompañen hasta tu presencia, y que la Virgen María, a quien tanto amó, lo cubra con su manto y lo conduzca al encuentro eterno contigo. A ti, Francisco, te damos gracias. Gracias por enseñarnos que la humildad es fuerza, que el servicio es autoridad, que la Iglesia debe ser hogar para todos, y no para unos pocos. Gracias por tus rodillas en oración, por tu risa franca, por tus lágrimas contenidas, por tu voz, cuando fue necesario hablar, y por tu silencio cuando era más fuerte callar. Gracias por recordarnos que nadie se salva solo, que el verdadero poder es el que nace del amor entregado. Fuiste pastor con olor a oveja, como tú mismo dijiste. Fuiste voz de los sin voz, eco de los olvidados, centinela del reino. Ahora que has partido, no nos dejes solos. Intercede por nosotros, desde el cielo. Ruega por la unidad de la Iglesia que tanto amaste. Ruega por los jóvenes, por los migrantes, por los enfermos, por los pueblos en guerra. Ruega por quienes buscan, por quienes dudan, por quienes se alejaron. Que tu vida, tu fe, tu ejemplo, nos inspiren a vivir con valor el Evangelio, sin miedo, sin tibieza, con el corazón abierto. Este homenaje es también una invitación. Déjanos tu oración por el Papa Francisco. Comparte este mensaje con quienes, como tú, valoran el testimonio de un hombre que vivió su fe hasta el último respiro. Y si aún no lo has hecho, únete a Fe en Oración, un espacio para compartir esperanza, consuelo y comunidad. Porque como nos enseñó Francisco, caminar juntos es el verdadero camino del Evangelio. Que la paz de Cristo te acompañe siempre. Gracias por estar aquí.